Gracias a Dios por este momento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Me corresponde compartir un tema en esta mañana muy lindo. Me encanta, pero que demanda de todos mucha atención para que no interprete mal las escrituras. Hoy voy a hablar sobre Armagedón. Diga Armagedón. Cuando uno escucha la palabra Armagedón, uno ya tiene como el sentimiento de una batalla, de una confrontación. Cuando hay problemas, uno escucha que personas dicen: se armó el Armagedón, se armó la guerra, se armó el problema. La Biblia nos habla de esto en el capítulo 16, versículo 12. Apocalipsis 16, 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo que sigue dice: y los reunió, diga, y los reunió, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí reunió a estos ejércitos, a esta gran multitud. La Biblia dice que solo el ejército del oriente tiene 200 millones de soldados. 200 millones. Nunca ha habido un ejército como ese, pero la Biblia lo menciona. Los gobernantes de la tierra en todo el mundo han de reunirse mediante la actividad de la Trinidad del infierno para lo que se llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Armagedón es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? Esta confluencia de las naciones de la tierra será en un lugar que se llama Armagedón. Será ahí en Armagedón. Muy conocido ese nombre, Armagedón. Ahí se llevará a cabo esa confrontación. Allí Dios entrará en juicio. Diga juicio. Allí Dios entrará en juicio con las naciones del mundo, incluyendo la nuestra. Número 1, por el odio, oiga eso, por su persecución contra la nación judía. El odio de los humanos. Uno escucha como personas arrojan veneno por sus bocas cuando se refieren al pueblo de Dios. Yo no he visto tanto odio como cuando personas se dejan usar por el adversario y vomitan todo el odio contra la nación judía. Serán juzgados por eso en Armagedón.
en esa batalla. Número 2, serán juzgados por su pecaminosidad, por su pecado, por su depravación, por su maldad extrema. Serán juzgados ahí. Dios los congrega ahí para juzgarlos. Y número 3, por su impiedad. La impiedad. La misericordia casi se ha borrado. La crueldad es tanta que uno se aterra cuando escucha o ve la noticia de crímenes tan espantosos. Se perdió el respeto, se perdió el temor, se perdió la misericordia. Y por esos 3 grandes pecados, más temprano que tarde, Dios los va a reunir a las naciones del mundo en Armagedón para juzgarlos. El libro de Joel, voy a ir ahí por un momento. Libro de Joel, uno de los profetas de antaño, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Joel capítulo 3 nos habla acerca de eso. Versículo 2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafá, Megiddo, Armagedón, valle de Josafá, llanura de Esdraelón. Tiene que ver con todo ese territorio. Y dice: y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Por ese odio hacia el pueblo de Dios, el Señor vendrá un día, los va a reunir a las naciones. Me hace estremecer porque en el 48, cuando se creó de nuevo el Estado judío, el Estado de Israel, nuestro presidente votó en contra de Israel. Y todos nuestros presidentes, con una sola excepción, siempre en la ONU, Organización de Naciones Unidas, votan en contra de Israel. Solo uno, no me juzguen a mal, no me malinterpreten. El único que votó a favor de Israel y dijo que Israel tenía derecho a ser nación y a defenderse fue el presidente Álvaro Uribe Vélez, para que ustedes tengan una idea. Y a veces pienso, ¿será esa razón por lo cual tantos lo odian? Dios es el que sabe, ¿verdad? ¿Dónde se vaya a llevar a cabo esa reunión? En Armagedón, en Megiddo, en el valle de Josafá, situado al oeste del río Jordán, en la Palestina central del norte, de Jerusalén hacia la parte norte, el Líbano, lo que también antes fue Tiro y Sidón. Cuando usted lee la Biblia encuentra esos términos. Ahí es el lugar donde, ahí tenemos una linda foto. Ese es el valle. Mire qué valle tan hermoso. Megiddo, valle de Josafá, llanura de Esdraelón, parte central de la tierra de Palestina hacia el norte de Jerusalén. Los que saben de población dicen que caben bien 200 millones de soldados en ese valle. ¿Qué cosa? Qué espectacular, ¿verdad? Es una extensión de llanura en la cual muchas de las batallas de la nación judía han sido libradas. En ese valle hermoso
sino lo colocan otra vez en ese extraordinario valle, una mujer. Hay muchos que tienen cosas contra las mujeres. El diablo las odia y las quiere matar. Ahí en ese valle, una mujer liderando el ejército de Dios derrotó de una manera extraordinaria a los cananeos. La mujer se llamaba Débora, profetisa y juez de la nación judía. En ese hermoso valle derrotó a los cananeos, pero también Gedeón derrotó a los madianitas ahí en ese valle. Allí fue muerto Saúl, rey de Israel, en la batalla contra los filisteos. Allí Ocosías fue muerto por Jehú, rey de Israel. Y allí fue muerto Josías en la invasión de los egipcios. Muchas más batallas se han librado. Hasta Napoleón Bonaparte libró su batalla en ese valle y fue derrotado. Napoleón Bonaparte. Muchas batallas. Ahí se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Escuche eso. ¿Quiénes participarán en esa batalla? Número 1, la Federación de las 10 Naciones dirigidas por la bestia, por el anticristo, por el falso profeta, por el hombre de pecado, por el hijo de perdición, por el inicuo a quien el Señor matará con el poder de su palabra. Ahí estará el cuartel del anticristo y de las 10 naciones o confederaciones que le darán el apoyo a él para que gobierne sobre el mundo. ¿Quiénes más? Estarán los ejércitos de la Federación del Norte. Rusia y sus aliados estarán ahí, en ese hermoso valle. ¿Quiénes más? La Federación del Oriente, pueblos asiáticos de más allá del gran río Éufrates. China y sus aliados estarán ahí. China viene con 200 millones de soldados. La Biblia menciona el número exacto, 200 millones. Israel solo tiene unos 9 o 10 millones de habitantes. Los ejércitos más grandes de las naciones no alcanzan 5 millones de soldados. Este ejército son 200 millones. La Federación o el Rey del Sur, una potencia o potencias del norte de África. Esas 4 federaciones estarán en el valle de Megiddo, o valle de Josafá, o llanura del Esdraelón. Estarán ahí. Pero falta un ejército de suma importancia que no podemos dejar de mencionar, y es el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Sus redimidos por la sangre del Cordero, haremos también entrada ahí en el valle de Josafá. Las primeras 4 potencias se levantarán una contra otra. ¿Sabe? El diablo nos odia tanto que logra reunir a veces ejércitos o personas, y cuando no logra su cometido hace que estos ejércitos mismos se enfrenten entre ellos para su propia destrucción. Y concuerda con las palabras del Señor: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué extraordinario, ¿cierto? Zacarías nos habla de esto en el capítulo 12
del libro de Zacarías, ahí un poquito adelante de Joel. Zacarías capítulo 12 es extraordinario como nos habla. El versículo dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, cuando estas potencias vengan contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cuántas naciones? Todas. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Será de tal magnitud la guerra. Cuatro potencias invadiendo la nación judía. Los judíos se defienden, son guerreros por excelencia. Sus pilotos pueden pilotear sus aviones rasantes sobre el mar, tocando la punta de las olas, pueden llevar sus aviones de combate. Un piloto judío puede enfrentar 25 aviones contrarios y derribarlos. Para que tenga una idea, el combate será tan intenso y la resistencia judía tan fuera de serie, que ellos se mirarán unos a otros y dentro de su corazón sentirán satisfacción, porque pueden ver que en Dios ellos son muy fuertes. ¡Wow! Me encanta leer la Biblia, me encanta la escatología. Sigue diciendo: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, el poderoso guerrero judío. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Siempre estoy diciendo a Dios: derrama sobre mí espíritu de oración. Oh Dios santo, oh Dios de los cielos. Hay mucho. Capítulo 14, versículo 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oiga eso. Oh Dios santo, oh Dios de los cielos, Dios todopoderoso. Sigue diciendo el libro del profeta Zacarías 14, el versículo 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Este es un relato espantoso. Oh Dios,
Es posible que al deshacerse su carne sea por el efecto de las ojivas nucleares, las bombas atómicas de hidrógeno, lo que el hombre ha preparado. Al usarlas contra el quinto ejército, terminarán destruyéndose a sí mismo. Su carne se caerá y sus ojos se secarán en sus cuencas. Armagedón, oh Dios de los cielos, oh Dios santo. ¿Quieren seguir escuchando algo más? La pregunta sería, después de lo que hemos visto, que la pelea se centrará contra Cristo, contra el Señor. Ellos van a dirigir todo lo que tienen hacia el Señor. El tiempo tiene que ver con la mitad de la tribulación hacia el final de la tribulación. La gran batalla de Armagedón se dará lugar antes de la segunda venida visible de Cristo. Terminará con el Señor Jesús. Apocalipsis 19 nos habla de esto. Vayamos un momento a Apocalipsis 19. Dice Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y Juan, cuando escribe su evangelio, capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso el respeto que tenemos que tener por su palabra, porque la palabra es Él. Por eso cuando usted usa la palabra, suceden cosas. La gente se quebranta y viene a los pies de Jesús. Los ejércitos celestiales, aquí está el quinto ejército, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, carne de caballos, de jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia. ¿A quién vio? Esta bestia es el 666, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el número 666, y habían adorado a su imagen. Por eso el diablo ha trabajado tanto con la idolatría, para que el hombre no tenga problema en adorar una imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y
los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Armagedón, la batalla, el juicio de Dios contra las naciones por su odio hacia su pueblo, por su pecado. Oiga eso, por su pecado, por su odio a la nación de Dios, al pueblo judío. Y el tercer pecado, ¿cuál es? Por lo cual Dios los convoca: su impiedad, su falta de misericordia, por su crueldad. Serán convocadas las naciones en Armagedón para ser juzgados y recibir lo que merecen sus actos. Póngase de pie.